Ok. Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la transformación digital aplicada a operaciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie es un secreto lo que hoy representa, ¿no?, esta transformación digital, pero vamos a ahondar un poco más en los conceptos. La transformación digital es la integración, ¿no?, de tecnología digital en todas las áreas de la empresa, cambiando fundamentalmente la forma en la que opera, ¿no?, y brindando claramente un valor adicional a sus clientes. La transformación digital puede implicar la reelaboración tanto de productos como también de procesos y de estrategias dentro de la organización mediante el aprovechamiento de la tecnología digital. Los cambios bajo los que venimos siendo constantemente considerados dentro de esta nueva normalidad, ¿no?, o que han acaecido en los últimos meses, claramente han derivado en un concepto del que todas las organizaciones ya hablan, ¿no?, hoy en día, como es la transformación digital. El impacto, ¿no?, de las nuevas tecnologías, los cambios en los modelos de negocio y en la modificación del sistema cultural plantean nuevos desafíos, ¿no?, pero también beneficios que afectan a la estrategia de las operaciones, así como también a los recursos y a los procesos operacionales y logísticos de las organizaciones. Ahora bien, en el proceso de redefinición organizacional está pues implicado en la transformación digital y afecta tanto a la cultura como a la operatividad de las empresas y los entornos productivos, ¿no?, de las organizaciones. Ahora bien, no es solo tecnología, ¿no? Muchos de repente relacionamos este concepto o este término de transformación digital con el mero hecho de tecnología, y no es así, ¿no? Dado que es un elemento transformador del negocio como herramienta, es una estrategia de negocio, ¿no?, donde las personas deben entender, ¿no?, que esto va a permitir, ¿no?, el cambio de los procesos, pero que también dichos procesos sean elaborados con éxito. En este nuevo ecosistema digital, las personas y los recursos tecnológicos juegan un papel preponderante, ¿no?, para el éxito de las organizaciones, pero no solamente del presente, sino también del mañana, del futuro, ¿no? En este contexto es clave identificar, ¿no?, qué transformar, qué cosa hacer para conseguirlo, cómo organizarse para no morir en el intento, ¿no? Vemos muchas empresas que han demorado, ¿no?, en adaptarse al cambio, de repente en asumir tecnología que frente a esta pandemia se hace claramente indispensable, ¿no? En este momento no hay empresa que pueda sobrevivir sin tecnología, ¿no?, así sea la más básica, y utilizando de repente recursos mínimos, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que reconocer que el éxito de la transformación no debería ser el proceso de digitalización en sí. Muchas empresas creen que el éxito se va a deber solamente a digitalizar, y eso no es así, sino más bien tener en cuenta cuánto valor puede generar la empresa a sus clientes mediante el uso de esta tecnología. Es decir, claramente, la transformación digital es importante. La tecnología juega un rol fundamental, pero más allá del uso de tecnología es qué valor le estoy dando yo a mi cliente, ¿no? ¿Cuál es ese plus adicional, ese valor agregado que tengo yo que no tengan mis demás competidores haciendo uso de esta tecnología y por ende de esta transformación digital? Bien, la transformación digital es un concepto que implica un cambio de mentalidad, ¿no? Ese mindset de las organizaciones. Este proceso cambia la forma de hacer los negocios desde la generación de productos, así como también la de servicios. El fin es ofrecer una mejor experiencia a los clientes y a la organización en general, ¿no? ¿Por qué voy a adoptar yo tecnología? ¿Por qué se va a dar de repente este cambio
de procesos y este cambio de todas las funciones y las acciones que hay en la organización, justamente porque quiero proveerle al cliente una experiencia distinta, ¿no? Donde pueda fidelizarlo, ¿no? Donde pueda de repente lograr que ese cliente me sea fiel, que siempre me compre a mí, que siempre recurra a mi empresa cada vez que solicite determinado producto o servicio, ¿no? Bien. Ahora, la tecnología no es sinónimo de complejidad, ¿no? Muchas empresas quizás no se han adaptado a estos cambios a los que nos hemos visto claramente empujados, ¿no? Porque, por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, muchas empresas han creído de repente que va a significar, pues, costos elevados, ¿no? O tal vez, pues, mucha complejidad, de repente, qué difícil entenderlo, qué difícil de repente trabajar bajo estos entornos. Y no es así, ¿no? No siempre es así. Va a depender del tipo de empresa, de la función que realice, ¿no? ¿Qué tan grande es mi empresa? Si es una empresa pequeña, pues mínimo contaré posiblemente con correos electrónicos, ¿no? Y con alguna forma de digitalizar documentos, pero no se requiere tampoco grandes inversiones, ¿no? Sin embargo, sí estar acorde, ¿no? Con la tecnología. Entonces, en este punto, la simplificación, ¿no? Y fácil acceso a la tecnología va a impactar, ¿no? Va a impactar en la forma en la que se trabaje y se hagan negocios. Entonces, el concepto de transformación digital se hace una suerte de reinvención de una organización por medio del uso de la tecnología digital, ¿no? Para optimizar la forma de trabajo de la empresa, pero también de sus empleados. Las organizaciones deben actualizarse, ¿no? E implantar nuevas tecnologías, herramientas, ¿por qué no plataformas, ¿no? Que son cada vez más necesarias en la vida empresarial. Sin esta adaptabilidad, las empresas pueden caer en la obsolescencia, ¿no? Que es algo que ha pasado en muchas, ¿no? Muchas, frente a esta pandemia, no han logrado, ¿no? Ir acorde de repente a la velocidad que esta pandemia demandaba, ¿no? El mero uso de la tecnología no es suficiente para dar el paso hacia la transformación digital, ¿no? Hay que concientizar y formar a todo el equipo para que saquen el máximo provecho a todas esas herramientas digitales. Es decir, yo puedo quizás contar con la mejor tecnología, pero si mi personal no, no está involucrado con este cambio, ¿no? Significativo que lo determina justamente esta transformación digital, pues difícilmente se van a ver los resultados, ¿no? Bien, para lograr una transformación digital se han de considerar cuatro componentes, ¿no? Cuatro componentes claves, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el compromiso de la alta dirección, ¿no? Y en este punto sí es importante de repente resaltar que todo parte desde la cabeza, ¿no es cierto? Si los jefes no están comprometidos, si no hay una cultura organizacional, pues claramente los niveles más bajos no lo van a asumir como tal. Entonces, si yo no veo que la alta dirección se compromete con este tipo de trabajos, entonces no puedo esperar que el personal que le sigue haga lo mismo, ¿correcto? Reconocer que todo parte de los clientes y ciudadanos, ¿no? Ello implica conocer sus necesidades, sus reclamos para crear soluciones ágiles. Nosotros nos debemos a los clientes, ¿no? La empresa, si son creadas, es justamente para darle, pues, ese servicio o venderle determinado producto al cliente. Entonces tenemos que ir de acorde a la necesidad, ¿no? A la necesidad, a lo que ellos demandan, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, el tema de la pandemia hizo que afloraran negocios que antes no eran rentables, ¿no? Como por ejemplo, pues estos deliveries, ¿no? Muchas de las personas, por más que ya existían empresas de deliveries, pocas, pero no muchas, ¿no? Al menos en el tema de mercado, de canasta básica familiar, muchas de las personas, al menos en el Perú, tenemos esa costumbre de acudir al centro comercial, de acudir al supermercado. Quizás porque tenemos esa costumbre también de hacer esas comparaciones de precios o porque queremos coger el producto, palparlo, verle la fecha de vencimiento, cosa que de repente el delivery no tendría, ¿no? El cuidado de visualizar.
Pero debido a estas costumbres justamente es porque no hacíamos uso de determinadas empresas, ¿no? O no había mucha demanda. Sin embargo, pues cuando pasa o sucede este tema de la pandemia, los delivery fueron los que más estuvieron en boga, ¿no? Fue el rubro más demandado, se generaron muchos puestos de trabajo en cuanto al tema del delivery, ¿no? Porque ellos lo llevaban hasta la puerta de la casa, incluso hasta hoy se mantiene, sin embargo, pues ha bajado un poco, ¿no? Porque ya al aperturarse y el gobierno al dar este permiso a que las personas ya puedan salir y que no estemos en una cuarentena tan restringida, entonces las personas vuelven a asumir ese tipo de costumbres. Claro está, se supone ahora con las medidas correspondientes para minimizar el contagio, pero era una necesidad latente, ¿no? Sobre todo en los 3 primeros meses, ¿no? Recordemos cómo fue, ¿no? O sea, no podíamos salir, había el toque de queda más temprano, ¿no? La cuarentena, etcétera, ¿no? Era muy restringido, entonces empezaron pues a aflorar este tipo de negocios, ¿no? Pero, ¿qué hacían, no? Se adecuaban a la necesidad que en ese momento existía, ¿no? Y que sigue existiendo, porque siguen habiendo claramente personas que son altamente vulnerables y que ante el contagio pues denotaría una complicación en su salud. Entonces sigue existiendo, pero ha bajado un poco, ¿no? Bien, otro punto, otro factor a considerar dentro de la transformación digital es en base a los hallazgos, ¿no? Debe replantearse el modelo de negocio, identificando, ¿no? La mejor forma de hacer las cosas y sacando al mercado soluciones que vayan de la mano con el impacto en los clientes y también en los ciudadanos, ¿no? Como cuarto punto tenemos para lograr resultados. Se requiere además de una gestión, pero en equipo, ¿no? Para ello es clave el proceso de reclutamiento, es decir, cómo yo obtengo resultados si todo el recurso humano o todo el talento humano no está comprometido con la organización. No se vería, ¿no? Entonces, en este punto, estas fases, ¿no? Y este trabajo de reclutamiento de personal es indispensable de repente coger a mejor talento, porque de eso va a depender también, ¿no? El cómo se maneje la organización, ¿no? Si es una persona que de repente pues no está para nada comprometida, no solamente con mi empresa, sino con ninguna otra, ¿no? Bueno, difícilmente va a hacer un buen trabajo, ¿no? Bien. El impacto de la transformación digital en las empresas. Bueno, para nadie es pues oculto el tema pues de que la transformación digital es hoy por hoy una herramienta para nada opcional, ¿no? Es una herramienta prácticamente obligatoria, necesaria, ¿no? Entonces, en este punto podemos decir que el concepto de transformación digital es justamente esa reinvención, ¿no? De una organización por medio del uso de la tecnología digital. ¿Y qué busca? Optimizar la forma de trabajo de la empresa y claramente de los colaboradores, ¿no? Entonces tenemos que dentro de esta transformación digital se requiere también la transformación de la cultura organizacional. Como decíamos, si los líderes no apoyan, ¿no? Este tipo de procesos, de cambios constantes bajo los que estamos, difícilmente pues va a tener un impacto positivo, ¿no? Entonces, en medio de este tema de la transformación de la cultura organizacional, tenemos que saber, ¿no? Que la transformación digital en las empresas no puede reducirse solamente a utilizar un correo electrónico corporativo, ¿no? O un sistema de gestión o un software, ¿no? Y nada más, ¿no es cierto? Dicha transformación empieza por un cambio en la propia mentalidad de la empresa, dirigiéndose hacia un modelo de innovación y de eficiencia, ¿no? Como ya les decía, yo puedo tener la mejor tecnología, pero si no tengo por parte de mi talento humano la mejor disposición para hacer uso de ella, pues difícilmente vamos a poder obtener beneficios.
Otro punto importante, ¿no?, en el impacto de la transformación digital es las personas y grupos de trabajo, ¿no?, que forman parte de la compañía. Contar con empleados que sean capaces de entender las ventajas de las nuevas soluciones, ¿no?, de los nuevos procesos que se marca dentro de este entorno de transformación digital, ¿no? Y eso claramente representa un factor clave, ¿no?, clave para que la compañía siga trabajando. Hay muchas personas que no les gusta hacer uso de la máquina, o de la computadora, no les gusta hacer uso de tecnología y ya no estamos, ¿no?, en la posición siquiera de decir lo quiero hacer de esta manera o no, sino que debemos usarlo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando anteriormente se emitían, por ejemplo, boletas en físico, ¿no? Se tenía que llenar la boleta, ¿no? Y eso luego, toda esa información tenía que ir a un contador y el contador tenía pues que remitirlo a SUNAT y todo ese proceso que era tan engorroso y tan largo. Ahora, ¿qué se hace? Simplemente se ingresa la boleta por el mismo sistema de SUNAT. Por último, la boleta ni siquiera está impresa, te llega a tu correo, ¿no? Y esa información de frente va a SUNAT. Entonces, es un ahorro inmediato de tiempo, ¿no? Incluso hasta de recursos. Entonces ya tenemos que pensar, ¿no?, como personas que tenemos que sumergirnos en este grande mar que tenemos ahora de transformación digital, ¿no? Bien, otro punto importante, ¿no?, en el impacto de la transformación digital es el liderazgo. Un factor de extrema importancia es cómo los líderes de la empresa se posicionan respecto a la transformación digital, ¿no? Ellos deben creer profundamente en el proceso, pero también transmitirlo al resto de empleados. Los responsables del equipo, el área, el departamento deben dar el ejemplo, ¿no?, y apoyar la estrategia de arriba hacia abajo, ¿no? Bien, otro punto importante, ¿no?, otro impacto importante en este aspecto de la transformación digital, claramente es el entorno. Los entornos de colaboración pueden ser salas de videoconferencia, las herramientas que va a propiciar que esta comunicación sea instantánea, ¿no?, y sea dada de forma oportuna, ¿no?, son claramente la tecnología hoy en día, ¿no? Eh, que sea utilizada de forma adecuada, ¿no? En este punto son capaces de optimizar el trabajo de los equipos, ¿no?, anulando estas barreras de distancia y favoreciendo la movilidad. Como era antes, por ejemplo, ante una reunión de trabajo, ¿no? Era obligatorio asistir hasta el mismo lugar, ¿no?, porque no había otra, ¿no? Me refiero antes de la tecnología, ¿no? Incluso antes de la pandemia, ¿no? Todavía había esta especie de querer reunir pues a todas las personas en un solo lugar físico, por ejemplo, en el caso de algún tipo de capacitación, ¿no? Mientras que ahora, ¿no?, hemos seguido capacitándonos y hemos seguido trabajando desde entornos remotos, desde entornos virtuales, donde por último, hay muchas personas que ni siquiera se han logrado conocer, trabajan en la misma organización, pero son compañeros de trabajo porque están trabajando para la misma empresa y no se conocen, ¿no? Y eso pasaba, por ejemplo, desde antes con el tema de las transnacionales, ¿no? Estas empresas transnacionales que están en varios países, ¿no?, y que tienen, pues, claramente una cantidad muy grande de colaboradores, pero las colaboraciones se hacían pues de país a país y no necesito de repente conocer a otra persona para trabajar con ella, ¿no? Siempre se han dado, pero como les indicaba, esto más se ha tratado pues en empresas grandes, corporaciones grandes, donde incluso también había este soporte, ¿no?, en tecnología, ¿no? Pero ahora, bajo esta coyuntura, la transformación digital dejó de ser exclusiva para grandes corporaciones, ¿no? Ahora ha pasado a ser una especie del día a día, ¿no?, incluso para empresas bastante pequeñas, ¿no? Bien, tenemos como beneficios de la transformación digital a varios puntos, ¿no? Como por ejemplo la mejora, la satisfacción de los trabajadores, ¿no? La mejora en la satisfacción de los trabajadores. Gracias a la transformación digital, los empleados consiguen ser más productivos, ¿no? Y su eficiencia operativa también aumenta. Eh, Muchos han cuestionado, ¿no?, a veces el tema del trabajo remoto,
¿no? Muchas de las empresas hasta cierto punto han abusado de repente del tiempo en el que el trabajador debería estar trabajando frente a su computadora, ¿no? Muchos decían, bueno, el tiempo que utilizabas antes en transportarte, por ejemplo, en el carro, ¿no? Entonces utilízalo ahora en trabajar desde tu casa. Eso no es así, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Hoy en día es un beneficio trabajar desde casa, ¿no? Tampoco pues puedo abusar de las horas que realmente le corresponde a esa persona, ¿no? Sin embargo, otros trabajadores, ¿no? Que sí han tenido la suerte de trabajar en empresas donde sí se ha respetado su horario laboral, lo ven claramente como un beneficio, ¿no? Están satisfechos. ¿Por qué? Porque se ahorran esas de repente 3, 4, 5 horas que pasaban en el transporte público adicional a sus horas de trabajo, ¿no? Entonces imagínense, ahora estas 3, 4, 5 horas de repente las utilizan para hacer otras actividades propias de su vida cotidiana o las utilizan en descansar y claramente pues siguen trabajando en entornos remotos, ¿no? Bien, tenemos que otro de los beneficios es la mejora, la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del cliente, ¿no? Que claramente es importante, ¿no? En cualquier organización. Entonces, digitalizar algunos procesos de la empresa aumenta los niveles de retención de los clientes, ¿no? Además, los canales digitales te permiten relacionarte con tus clientes de manera más fácil y dinámica. ¿Cómo era, por ejemplo, antes, cuando no existía estas tecnologías y esta transformación digital? Teníamos claramente que esperar la hora de repente de apertura de la empresa, y si la empresa cerraba, entonces teníamos que esperar hasta el otro día, ¿no? Hoy por hoy, tú puedes enviar de repente a la empresa algún correo, alguna comunicación a cualquier hora. Claramente no te lo van a responder en ese momento, pero tú ya lo enviaste, ya no perdiste tiempo, ¿no? Y el que envíen comunicaciones por correo también es un gran alivio, ¿no? Es un ahorro de tiempo increíble, ¿no? ¿Cuánto demandaba, por ejemplo, una respuesta por escrito? Era terrible los tiempos que se manejaban antes en los procesos, ¿no? Entonces ahora vemos pues esa mejora, ¿no? En la experiencia con el cliente. Claramente hay un ahorro de costos en tecnologías de información, ¿no? La transformación digital nos provee de estos aspectos relevantes para reducción de costos económicos, ¿no? Antes, pues, el tema tecnológico era demasiado caro, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y al salir al mercado, muchas más empresas de tecnología, ¿no? De soporte digital, pues claramente los costos han ido bajando, ¿no? Entonces, por más pequeña de repente que pueda ser una empresa, puede acceder mínimamente a lo básico e indispensable para permitir esta conexión, ¿no? Y esta transformación digital mediante la tecnología. Otro beneficio es que aumenta la productividad, ¿no? La toma de decisiones se vuelve más fácil y ágil con la ayuda de estas herramientas digitales. Además, dichas herramientas aportan valor, como el poder evaluar procesos, analizar toma de decisiones. Qué importante es hoy contar con esta tecnología, por ejemplo, que nos da soporte en estadísticas, ¿no? En indicadores de gestión, en KPIs, en ver cómo ha ido la productividad, los niveles de venta, o sea, ¿cómo podríamos quizás tomar decisiones si no tuviéramos esas herramientas que nos proveen de una información claramente oportuna, ¿no? Que nos dan esa información que necesitamos para decidir si hacemos o no las cosas, si de repente compramos o no algo, ¿no? Eso me lo da justamente este tipo de herramientas que son capaces de procesar esta información que es indispensable para cualquier organización, ¿no? Otro punto que figura como beneficio para la transformación digital, ¿no? Son las nuevas oportunidades de negocio, ¿no? La transformación y la innovación claramente caminan juntas. La tecnología proporciona nuevas habilidades, ¿no? Así como también nuevos procesos de negocio que favorecen la innovación y el impulso de ideas, ¿no? Entonces, esta especie de relación estrecha, ¿no? Que hay entre la transformación y la innovación, ¿no? Sirve de soporte para las nuevas ideas. Como, por ejemplo, a mí se me ocurren
ideas quizás excelentes, pero yo cómo las comunico, cómo las hago llegar, cómo veo quién estaría interesado o no. Por ejemplo, estas ventas, ¿no? Que hoy día salen en el mercado. Antes, por ejemplo, vender un producto, teníamos necesariamente que tener una tienda física. Hoy no. Hoy, ¿qué hacemos? Simplemente subimos, ¿no? Nos creamos, claramente puede ser una web o una página en Facebook, y ya empezamos a vender, ¿no? Entonces, qué distinto a las épocas antiguas, donde si no había una tienda física, no se vendía, ¿no? O sea, no había otro portal, no había otra vitrina, no había otro escaparate para poder vender nuestros productos. Sin embargo, incluso hoy esas ventanas virtuales minimizan costos tremendamente, ¿no? Y sigo vendiendo mis productos, ¿no? Bien. Por ello, ¿no? La transformación digital debe ser un proceso progresivo pero constante, ¿no? Las empresas no pueden posponer más su transformación digital, ¿no? Si quieren continuar en el mercado, tienen que adaptarse claramente a los beneficios que ésta provee, ¿no? Bien, tenemos entonces que así como hay beneficios, también hay barreras, ¿no? También hay barreras que suponen esta transformación digital. Entonces, ¿cuáles serían esas barreras que nos impiden desarrollar, que nos impiden realizar, pues, o soportarnos bajo esta tecnología? Tenemos la resistencia al cambio, ¿no? Como ya les indicaba, hay muchas personas que a la fecha, ¿no? Aún cuando ya estamos viviendo, pues, en medio de esta pandemia, que lo que ha hecho es prácticamente tirarnos al abismo, ¿no? Muchas empresas han empezado a nadar o han aprendido a nadar, ¿no? Y muchas otras se han hundido, ¿no? Entonces, esa resistencia al cambio va a determinar el seguir en carrera o simplemente pues quedarnos en el camino, ¿no? Los costos de transformación, ¿no? Si bien es cierto, como ya les mencioné, la tecnología en sí, y dependiendo, ¿no? Del tipo de empresa, de las funciones que realice, denota costos, ¿no? Si es de repente empresas pequeñas, quizás la adopción de tecnologías básicas va a servir, va a ser suficiente. Pero si son grandes corporaciones es un poco más complicado, ¿no? Ahí incluye también, por ejemplo, tener servidores para backup de su información, que tengan pues una estructura más robusta, ¿no? En cuanto a plataformas, en cuanto a plataformas virtuales, ¿no? Estos campus de repente que soporten, ¿no? Otra barrera que impide la transformación digital es la falta de competencias digitales. Muchas personas pues no están habituadas a este tipo de trabajos, ¿no? Si bien es cierto, hay personas que sí, como por ejemplo son los nativos digitales, ¿no? Que son aquellos básicamente que han nacido en esta época, ¿no? Y claramente pues tienen toda esa información clara de cómo manejar la información, cómo manejar la tecnología. Hay personas que ya son mayores, ¿no? Y que han tenido que aprender a trabajar con la tecnología, pero muchas de ellas pues no tienen de repente la comprensión total de lo que significa pues tener esas competencias digitales, y eso claramente limita el trabajo, ¿no? Tenemos los riesgos de seguridad. Si bien es cierto, el uso de tecnologías y la transformación digital nos provee de la mejor ventana al mundo, ¿no? También viene consigo el tema de los riesgos en seguridad, ¿no? Esto, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de ingresar por internet a los bancos, las páginas de los bancos siempre tienen un candadito, ¿no? Que se supone, se asume de que eso nos brinda seguridad porque cuentan con plataformas con un soporte que evitan justamente que haya este filtro de información por parte de esta delincuencia cibernética, ¿no? Pero existe, pues existe estos riesgos de seguridad, ¿no? Existe esta especie de hackers, ¿no? Que buscan, pues, obtener información, ¿no? Y, por tanto, pues, perjudicar de repente a la organización, ¿no? Otra barrera es la incertidumbre jurídica. Recordemos que las políticas de Estado, de gobierno cambian, ¿no? Cambian de acuerdo a la coyuntura, cambian de acuerdo a las realidades, ¿no? Pero cambian finalmente. Entonces, esto puede afectar de alguna u otra manera, ¿no? Significar de alguna u otra manera que haya pues estas barreras en la transformación digital. Bien.
indicadores que miden la digitalización en las organizaciones, ¿no? Tenemos los servicios públicos digitales, tenemos como indicador también la conectividad, el grado de conectividad, ¿no? Que tanto se conectan las personas, que claramente en medio de esta pandemia pues ha subido, ¿no? De un 40, 60% a un 120% las operaciones que se hacían, ¿no? Recordemos que todo lo han venido haciendo netamente virtual. Tenemos también como indicador el capital humano, el desempeño, ¿no? Cómo elaboran su trabajo, ¿no? El uso de Internet, ¿cuál ha sido el uso de Internet en estos últimos meses, por ejemplo? Habría que analizar, pero las estadísticas pues nos dan datos muy alentadores en cuanto al uso de Internet, ¿no? La integración de la tecnología digital también, ¿no? Hay personas que eh, no hacían mucho uso del Internet, pero ahora claramente han tenido que migrar, de repente sus empresas, sus procesos los han tenido que migrar, como también habían empresas que una parte de sus procesos las tenían alineados a esta especie de transformación digital, ¿no? Pero no todo. Sin embargo, con la venida de la pandemia, prácticamente toda su operatividad ha tenido que migrar, ¿no? Entonces, eso también recae sobre los indicadores que miden la digitalización en las organizaciones. Bien, claramente la transformación digital tiene varias aristas, ¿no? Comprende varias cosas, ¿no? Se enfoca o tiene varios enfoques, ¿no? Hablamos allí de la experiencia del cliente, por ejemplo, hablamos de la analítica de datos y también hablamos de la estrategia digital. Inciden muchas cosas, ¿no? Los rubros que están involucrados dentro de la transformación digital son muchos, si no para decir todos, ¿no? Porque hoy en día, pues, como ya les decía, eh, es muy difícil que una empresa sobreviva sin tecnología, ¿no? Sin abordar de repente este tema de transformación digital, ¿no? Entonces, en este punto debemos recordar que prácticamente todas las labores que se hacen, o casi todas, están inmersas de alguna u otra manera en el uso, pues, de esta tecnología. Bien, transformación digital en el Perú, ¿no? Tenemos esta revolución digital que muchos de los expertos dicen que ha venido para quedarse. Y bueno, al parecer parece que sí va a ser así, ¿no? Pero esto ¿a qué nos lleva? ¿No? Nos lleva a tener nuevos hábitos de consumo, nos lleva también a tener la oportunidad, ¿no? De acceder a estos mercados globales, ¿no? Y a una posible internacionalización, y también nos lleva a definir nuevas formas de relación con el mercado, ¿no? Si antes quizás había muchas cosas que se hacían físicas porque no me adecuaba, ¿no? De alguna u otra manera hacerlo, pues este ha sido el impulso, el empujón que necesitaban las empresas para poder adecuarse. Claramente todas las empresas no se enmarcan en este contexto. Hay empresas que sí necesitan personal in situ, ¿no? Sí necesitan, pues, que sean operadas de forma física, pero había muchas empresas que de repente no necesitaban, pero tampoco se animaban, ¿no? Entonces, en este punto sí ya han tenido que reconsiderar las operaciones que hacen. Lo que se hizo en el 2018 sobre transformación digital, ¿no? En el ámbito empresarial, y hablaba sobre el índice de madurez digital, ¿no? Entonces, en este estudio que lo hizo la empresa, por ejemplo, Ernst & Young Perú, ¿no? Indicaba, ¿no? Que el 27% de empresas recién estaban empezando con el tema de transformación digital, ¿no? Había un 63% que ya se encontraba encaminada, ¿no? Que al menos hacía uso de ciertas tecnologías que le permitía, pues, eh, adecuarse a este entorno de transformación digital o adentrarse, ¿no? Y ya solamente el 10% contaba con buen soporte digital y con esta especie de transformación digital, pero ya interiorizada dentro de la organización. Es decir, las operaciones que hacían eran muy digitalizadas, los procesos estaban muy acorde con el tema de transformación digital, ¿no? Entonces, como vemos, prácticamente nos hemos encontrado, ¿no? En un 63% en que las empresas ya hacían uso de tecnología, pero no tampoco en gran medida, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?
este punto que nos indica sobre la madurez digital en el Perú, donde el 54% de empresas todavía no cuenta con una unidad de innovación o una persona dedicada a la transformación digital. Recordemos que la mayoría de empresas en nuestro Perú son micro y pequeñas empresas, entonces hay personas pues que hacen varias funciones, o sea, no hay una sola persona que se dedique a este tema de ver pues los entornos digitales, ¿no? Habían, ¿no? 81% de empresas opina que las herramientas tecnológicas con las que cuenta todavía no les permite tener esa agilidad. Y claramente pues no se visualizaban estas ventajas competitivas en el mercado, ¿no? Y posiblemente sea porque la adopción de tecnología no era tampoco en gran medida, ¿no? Yo he adoptado tecnología, pero tampoco no es que sea pues mucho, ¿no? Entonces no veían aún esa ventaja competitiva. El 32%, ¿no?, de las empresas maneja un balance adecuado de inversiones de tecnologías de información para mantener las operaciones de inversión necesarias en innovación. Y el 18% de las empresas considera que cuenta con las competencias digitales que son necesarias para emprender una transformación digital en su sector. Ahora, nótese, ¿no?, que en estos porcentajes que han sido mencionados, ¿no?, indican claramente que solo el 18% de estas empresas creía, ¿no?, de que ya estaba listo, ¿no?, para iniciar pues con todo lo que correspondía a transformación digital, es decir, tienen de repente personal dedicado a TI, tenían pues esta infraestructura necesaria para abordar la transformación digital, de repente contaba con los colaboradores ya inmersos y conocedores de este ámbito digital, ¿no? Pero solamente el 18%, ¿no? Esto es en un estudio que se hizo, ¿no?, sobre madurez digital en las empresas en el 2018, ¿no? Hablaba también allí, ¿no?, en este estudio, por ejemplo, sobre el índice de madurez, pero ahora por sectores, ¿no? Las telecomunicaciones, por ejemplo, indicaban un 68,3%, banca y seguros un 63,2%, servicios, automotriz, y ahí vemos los porcentajes, ¿no?, bajo los que se manejan, ¿no? Claramente, las empresas que tienen más soporte o más madurez digital eran pues estas empresas que son grandes, ¿no? Esas empresas que necesitan claramente de estos entornos digitales, ¿no? Bien. Tenemos también ahí energía e hidrocarburos, hotelería y turismo, minería, ¿no?, pesca, manufactura, y vemos allí entonces todos los porcentajes que denotaba pues la adecuación a esta transformación digital. Ahora, recordemos también, ¿no?, y en este punto sí les hago hincapié, en que la educación, ¿no?, está en un 60,7%, y en lo que va de la pandemia, la educación es lo que más ha demandado la transformación digital. Si bien es cierto, ya habían empresas que usaban estos entornos y plataformas digitales, ¿no?, para una educación virtual, no estaba aprobado, o incluso se llegó a considerar de que no era de calidad el hecho que las clases se dieran de forma virtual, ¿no? Recordemos que SUNEDU lo consideraba así. Bueno, le acabamos de hablar de eso. La transformación digital necesita personas que la hagan realidad y que sepan aprender a aprender, ¿no? Esa es nuestra regla, dice la fundadora de Laboratoria, ¿no? Esa STAR, eh, que les enseña a las mujeres, ¿no?, a desarrollar pues este uso de tecnología, ¿no?, a programar, ¿no?, a hacer estos entornos virtuales y estos entornos web con el fin pues de que tengan esta herramienta de trabajo para que puedan salir adelante, ¿no? Bien, ahora frente al COVID, ¿no? El COVID ha sido posiblemente, ¿no?, este impulso, este motor, que si bien es cierto, ha sido dañino, ¿no?, ha significado para algunas empresas tomar otros rumbos, ¿no?, ver el mundo con otros ojos, posiblemente haya sido así, ¿no? Este tema del COVID, ¿no?, empezó a calar desde el tema del gobierno, ¿no? Ya cuando se estipuló esta emergencia sanitaria, este aislamiento, ¿no? Desde el gobierno ya
se daban pues estas regulaciones y estas indicaciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, allí en el Diario El Peruano, Ejecutivo acelera transformación digital del Estado para hacer frente al COVID-19, ¿no? Y una de las primeras cosas que estipuló el Ejecutivo fue que las entidades públicas se adecuaran a esta nueva realidad. Es decir, que todas sus labores se sigan haciendo, pero de forma remota, ¿no? De tal manera que sus procedimientos administrativos no se vean afectados, ¿no? En todo este interín, el gobierno también ha emitido varios comunicados, ¿no? Donde claramente daba lineamientos sobre el trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? Entonces todo partió de allí. Claramente bajo estos lineamientos dados por el gobierno, ¿no? Uno de los sectores que más ha calado en estos temas de transformación digital ha sido justamente los que le mencionaba, ¿no? El sector educación. Entonces, en este punto, ¿no? El sector educación es el que, si bien es cierto, se ha visto afectado, ¿no? En el caso de las entidades privadas, han tenido que agilizar, ¿no? Y estos cursos o algunas carreras que eran dadas de forma virtual, simplemente, ¿no? Tuvieron que darse de forma global, total. Es decir, todas las carreras debieron de adecuarse a estos entornos virtuales. Incluso, ¿no? Las universidades públicas, ¿no? También están dando sus clases de forma remota, ¿no? El examen de la Universidad San Marcos va a ser también de forma remota. Entonces, como hemos visto, el sector educación ha sido uno de los sectores que más eh, se ha visto inmerso, ¿no? En esta transformación digital, ¿no? Porque ha tenido que adecuar todo su sector, todo su ámbito y profundizar en estos entornos digitales, ¿no? Entonces tenemos eh, que también hay beneficios, ¿no? Bajo este entorno de transformación digital también existen beneficios bajo el que se viene desarrollando, pues, estos entornos digitales, ¿no? Como son, por ejemplo, ¿no? El ahorro de tiempo de traslados, ¿no? En una encuesta que anteriormente, en el 2018, hizo la Universidad de Piura, ¿no? Se había sacado que en promedio se dedicaban 60 horas al mes en el tráfico las personas. O sea, las personas perdían 60 horas al mes en estar en un auto para trasladarse hacia su centro de labores o de trabajo, de estudios, ¿no? Entonces, en este punto, pues, ha sido un beneficio el poder laboral y el poder estudiar desde casa, ¿no? Entonces, ha significado de alguno u otro modo un plus adicional, ¿no? El poder realizar nuestras labores desde casa. Tenemos también la formación a largo plazo, ¿no? Y en este punto tenemos que considerar que la digitalización de la educación brinda la posibilidad de capacitarnos en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Sin barreras, ¿no? Sin barreras. Entonces, en este punto no hay impedimento para seguir, pues, creciendo profesionalmente, ¿no? Todos los institutos, universidades, incluso colegios han tenido que trasladar su enseñanza a entornos netamente digitales. Y todavía está en veremos, ¿no? ¿Cómo va a ser el próximo año? Todavía no se define nada, al menos en el tema de los que son colegios, ¿no? Está en veremos, ¿no? Eh, Mientras que no hay una vacuna, ¿no? Supone un riesgo, y en este punto sí se tiene que considerar, ¿no? Que tanto niños como también jóvenes, no por la edad, no suponen pues un grave riesgo a la salud, porque recordemos que dentro de los niños y dentro de los jóvenes también hay población vulnerable, ¿no? Y en ese punto pues el gobierno ya evaluará si requiere o no la educación presencial. Ha habido también, ¿no? Una flexibilidad horaria, ¿no? Y en este punto la teleeducación permite manejar nuestros tiempos para realizar actividades que no podríamos desarrollar en una jornada normal de estudios, ¿no? Habían también estudiantes que si entraban de repente 7:30 de la mañana, ¿a qué horas tenían que salir? 6 de la mañana de sus casas, 6:30, ¿no? Porque la movilidad los venía a recoger. Ahora los chicos se pueden levantar de repente media hora antes, ¿no? Tomar su desayuno y conectarse automáticamente, ¿no? Bien.
mayor número de asientos virtuales, ¿no? Al no haber un espacio físico, las clases están disponibles para un mayor número de personas, ¿no? Lo cual beneficia tanto a la población como también a las instituciones educativas, ¿no? En este punto, pues, no hay un límite, ¿no? Para poder entrar de repente a estos entornos, ¿no? Digitales. Hay un ahorro económico, se supone, ¿no? Aunque hubo un tema también un poco cuestionado, ¿no? Que la educación virtual denota que también sea más barata, justamente porque no se hace uso, ¿no? De las herramientas físicas que proveen las instituciones. Debería de ser así, ¿no? Entonces algunos colegios, algunas universidades tuvieron que bajar las pensiones porque claramente pues, no se hace gasto de agua, ni de luz, ni del material, ni del mobiliario, ni del campus, y solamente estamos soportándonos bajo estas plataformas y herramientas digitales, ¿no? Entonces, en este punto, el sector educación prácticamente se ha sumergido a todo este mar de transformación digital. Ha sido uno de los más afectados de forma visible, ¿no? Tenemos que en el último CADE, ¿no? Digital 2020, se indicó que la pandemia del COVID-19, ¿no? Ha acelerado la transformación digital. Dicen los expertos, ¿no? Que lo que debió transformarse en 5 años se ha transformado en 3 meses. O sea, lo que debió pasar en 5 años, ya en 3 meses se ha logrado, ¿no? Gracias al COVID. La pandemia por el coronavirus, ¿no? Ha exigido acelerar la transformación digital en salud también, ¿no? En América Latina para responder mejor al COVID-19, ¿no? Esto ha sido asegurado por especialistas en soluciones digitales, por ejemplo, para el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Han tenido que incorporar soluciones digitales para esta pandemia, de modo tal pues que sirva para mejorar la calidad y la eficacia en términos de salud también, de proveedores de salud, ¿no? Bien. Ejemplos de transformaciones digitales en empresas, ¿no? Ya como hemos conversado, ¿no? Lo hemos visto en el sector educación, que ha sido uno de los más afectados y donde se ha visualizado más esta transformación digital, pero también ha sido en el tema de los comercios, ¿no? Ahora todos los productos empezaron a venderse de forma virtual, ¿no? Si bien es cierto, hay empresas y cadenas muy grandes de empresas que ante el cierre, pues, de sus tiendas físicas, lo único que quedaba, pues, hacer la venta en entornos digitales, ¿no? Y en este punto, la transformación digital, pues, ha tenido que jugar un rol importante y primordial, ¿no? El que no vendía por internet simplemente no generaba ventas y claramente, pues, no tenía ingresos. Entonces, todo, absolutamente todo, al menos en los 3 primeros meses, se dio de esa manera, ¿no? Hasta que se vino la reactivación con la fase 3, donde ya se aperturaban las tiendas, ¿no? Los únicos rubros que funcionaron a pesar de la gravedad de todo al inicio, incluso fueron los de primera necesidad, combustibles, bancos, ¿no? Fueron los únicos que siguieron funcionando. El resto todo era virtual y todo era digital, ¿no? Y aún así, estas operaciones, por ejemplo, en los bancos, transferencias, compras, aumentó bastante, ¿no? El porcentaje de este tipo de operaciones, pues subió como la espuma, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Que uno de los rubros que también fue afectado, ¿no? Fue el de la minería, ¿no? Al inicio se pensaba, ¿no? Que por ser mina, están alejados, están en campamento, va a ser un poco difícil que se contagie. Al inicio fue así. Pero ¿qué pasó cuando uno de ellos se contagia estando en mina? ¿No? Contagia a todos, porque lógicamente todos están pues en un solo lugar, están encerrados allí, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, la pandemia acelerará, dice la transformación digital de la minería en el Perú, ¿no? Y estas mineras, ¿no? Atendiendo los requerimientos del gobierno, los productores mineros tuvieron que reducir su personal al mínimo indispensable solamente para que las operaciones no paren del todo, ¿no? Entonces, de este modo, el 75% de la fuerza laboral de las mineras prácticamente se vio paralizado, ¿no? E incurrió pues en estas dificultades, ¿no? Ahora bien,
Si bien es cierto, el recurso humano tuvo que parar, incluso hubo muchas noticias, ¿no? Donde se vio que traían al personal de mina y tuvieron que pasar cuarentena en los hoteles, porque muchos de ellos habían sido afectados. También tenemos que recordar, y pongo como ejemplo quizás a esta minera Chinalco, ¿no? Donde ellos pusieron a prueba nuevos sistemas, ¿no? Tecnológicos bajo los que ya venían trabajando. Una parte de la producción de ellos, por ejemplo, se venía haciendo de forma remota, ¿no? Por ejemplo, arrancar una planta, operarla, pararla, ¿no? Y ver el estado de los procesos, ya venían haciéndose de forma remota, pero también parcial, es decir, todas las operaciones tampoco estaban diseñadas para que trabajen con tecnología, ¿no? Sin embargo, ¿no? En este punto, Chinalco llegó a ser la única empresa minera con un centro de control remoto que centralizaba todas las operaciones, ¿no? En este punto tuvieron que el resto de operaciones tratar de poner todo, o al menos todo lo que se podía, ¿no? Ponerlo en este ámbito remoto, tuvieron que tratar de ponerlo así, para que las operaciones no pararan del todo, ¿no? Entonces, si ellos ya tenían una parte que venía siendo gestionada de forma remota, todo lo que pudieron estipularlo bajo estas condiciones lo hicieron. Entonces, tuvieron esta especie de manejo con un control remoto, ¿no? Por decirlo así, un control remoto para que algunas operaciones pues no se vean claramente perjudicadas, ¿no? Bien. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. La transformación digital puede significar perfecto, una reelaboración de procesos. Es un beneficio de la transformación digital. Claramente, ¿no? No basta solamente con hacer uso de la tecnología, tenemos que ir más allá, es mejorar la experiencia de los clientes. Es una barrera que impide la transformación digital. Perfecto, la resistencia al cambio, ¿no? Muchas personas todavía no se adaptan, ¿no? No quieren todavía, pues, sumergirse en lo que hoy es una nueva realidad. Indicadores que miden la digitalización en las organizaciones. Perfecto. El uso de Internet. Es un rubro que tuvo que adaptarse rápidamente a la transformación digital frente al COVID-19. Perfecto. Todas las anteriores, ¿no? Tenemos el sector de educación, el sector bancario también, ¿no? Bien. En este punto, entonces, es importante indicar que la transformación digital hoy cobra un rol fundamental e indispensable para la supervivencia de toda organización. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.